Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos estamos conectando con ustedes a través de nuestras redes sociales y vamos a hablar a esta hora sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia y lo que tiene que ver con la pandemia de COVID-19, que ha generado muchos obstáculos para distintos procedimientos médicos. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero hoy queremos hablar de nuevo sobre este derecho que, debido a la pandemia, también ha sufrido bastantes afectaciones, y las víctimas, por supuesto, son las mujeres que cumplen estas causales que están permitidas por la Corte Constitucional en Colombia, pero que desgraciadamente se encuentran con obstáculos y nuevos obstáculos ocasionados por la contingencia del coronavirus, en la que ya llevamos más de un año. Pues a propósito, un grupo de distintas organizaciones que se llama Causa Justa presentará un informe que recoge un poco un análisis del año 2020 de cómo la pandemia creó esos obstáculos que mencionaba hace un momento, cómo ha evolucionado el acceso a este derecho en la coyuntura. Y para hablar de ese tema, precisamente invitamos a Angélica Cocomá. Ella es abogada de Women's Link Colombia, así que pues gracias por estar acá con nosotros, Angélica, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, encantada. Bueno, Angélica, primero que todo, por favor, cuéntenos cuál es la gran conclusión de este informe que ustedes van a presentar este 4 de agosto. ¿Cuál fue el hallazgo más importante? Claro que sí. Bueno, el hallazgo más importante es que el acceso al aborto sigue presentando nuevos obstáculos que se presentaron durante la pandemia, y a su vez se agravaron los obstáculos y las barreras que ya se venían presentando en los últimos 14 años. Por ejemplo, barreras de acceso a la información, barreras geográficas, dificultades al conseguir las citas. Fueron muchas de las barreras que se incrementaron en el contexto de COVID y que impidieron que muchas mujeres y niñas, especialmente aquellas que habitan en zonas rurales o que se encuentran alejadas de las grandes ciudades, pudieran acceder a este servicio de salud. Angélica, siempre se ha sabido, o desde hace mucho tiempo se sabe, desde que está permitido la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia en las 3 causales, que muchas mujeres, a pesar de cumplir con los requisitos, tienen problemas para acceder a este derecho. Pero ¿qué cambió con la pandemia? Por supuesto, algo que cambió con la pandemia, por ejemplo, eran las restricciones de movilidad. Desafortunadamente en Colombia, a pesar de que desde hace 14 años el aborto es un derecho en 3 causales, el acceso continúa siendo muy inequitativo. Esto quiere decir que es únicamente en las grandes ciudades, en Bogotá, en Medellín, en estas ciudades donde realmente existe un acceso real al aborto, y sigue existiendo una gran barrera de acceso geográfico. Entonces, en un contexto de COVID en el que es muy difícil movilizarse, muchas niñas, adolescentes y mujeres que se encuentran en zonas rurales o en zonas de frontera, por ejemplo, no podían viajar, y fue muy difícil para ellas poder acceder a ese servicio de salud. Adicionalmente, las barreras en la asignación de citas. En el contexto de COVID se le dio prioridad a atenciones relacionadas con COVID, pero la salud y los servicios de salud sexual y reproductiva pasaron a un segundo plano. Era difícil conseguir información, fue más difícil acceder a estos servicios para las mujeres, lo cual fue bastante grave, ya que tenemos datos de que la violencia sexual, por ejemplo, aumentó en el contexto de COVID, y esta es una de las causales para poder acceder a un aborto en Colombia. Además, hay que recordar que esta atención de salud se encuentra mediada por el estigma, que creemos que es un estigma que surge debido a que el aborto se encuentra en el Código Penal, y por eso consideramos como causa justa que es importante regular el aborto como un servicio de salud y salirnos de una regulación penal que no es efectiva y que aleja a las mujeres del sistema de salud. ¿Y qué tanto, o más bien qué rol juegan las niñas y mujeres migrantes en ese sentido? ¿Este derecho es más difícil de lograr para ellas? ¿Encuentran más barreras? En efecto, son una de las poblaciones más afectadas. Sabemos que muchísimas niñas, mujeres y adolescentes están migrando por pasos no regulares en este momento y están siendo víctimas de violencia sexual en estos pasos fronterizos, que de nuevo es una de las causales para poder abortar en Colombia, pero tienen mucho miedo a acudir a los hospitales por miedo a ser deportadas o a que se les inicien investigaciones penales, por ejemplo, y este miedo no es infundado. Es decir, tenemos datos de la Fiscalía que muestran que la mayoría de investigaciones por aborto las realizan los
profesionales de la salud y las profesionales violando su secreto profesional. Y adicionalmente tenemos datos de que el 98% de las mujeres investigadas viven en zonas rurales y la mayoría son mujeres jóvenes, menores de 21 años, menores de 18 años e incluso niñas de 13 y 14 años están siendo investigadas por el delito de aborto. Así que esto es un gran desincentivo para que las mujeres migrantes acudan a los sistemas de salud, ¿no? El miedo a que les inicien una investigación penal. Y entonces eso me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿en qué está fallando el Estado colombiano para que no solo pues por las migrantes, sino en general las personas que tendrían este derecho no están logrando acceder? Claro, nosotras hemos identificado que la barrera principal es realmente mantener el aborto como un delito. Existen muchos países como Canadá, como Nueva Zelanda, diferentes estados en Australia y recientemente Corea del Sur, que han sacado el delito de aborto del Código Penal y lo están regulando como un sistema de salud como cualquier otro. Y esto es más efectivo porque permite que las mujeres se acerquen a los sistemas de salud cuando lo necesitan y a largo plazo reduce los abortos. Por ejemplo, en Canadá se han reducido significativamente los abortos desde que se regula por vía sanitaria y también han disminuido los casos de morbilidad y mortalidad materna. Así que si el Estado quiere realmente proteger la salud y la vida de las mujeres, lo que debe hacer es sacar el delito de aborto del Código Penal y regularlo como un servicio de salud como cualquier otro, por una vía sanitaria, por una vía que no involucre la amenaza de ir a la cárcel, porque esto es un desincentivo grandísimo para que las mujeres y las niñas acudan a los hospitales y a las clínicas hoy en día. Si bien este análisis que ustedes presentan es del año 2020 y pues ya estamos en la mitad del año 2021, la coyuntura ha cambiado un poco frente a la pandemia, pero recientemente pues se ha hablado mucho del tema del aborto, siempre es un tema que resurge, también cuando se habla de la eutanasia, como que el aborto siempre también está ahí. Digamos que de pronto, más allá del análisis ya cuantitativo de la situación, ¿ustedes creen que ya con el avance de la vacunación y demás las cosas pueden haber mejorado un poco o cuál sería en este momento la situación? Si bien estamos en una situación diferente de la pandemia, desafortunadamente en los últimos 14 años hemos visto que el estigma sigue siendo la barrera principal para acceder a este servicio de salud. Así que incluso con los avances en la vacunación, cuando las mujeres acudan a los hospitales, si el aborto se sigue viendo como algo malo, como algo tabú, como un delito, como algo indeseable, las niñas van a seguir siendo maltratadas, las EPS les van a seguir negando el procedimiento, porque la raíz principal continúa siendo el estigma, y es que el aborto no se ve como un servicio de salud al que las mujeres tienen derecho, se ve como algo indeseable, se ve como algo peyorativo, y esto lo alimenta el delito, es decir, tener cosas en el Código Penal, prohibir el alcohol, prohibir cierto tipo de servicios, lo que genera es que se cree un estigma frente a este tipo de prácticas o de servicios, pero no es efectivo para realmente pues garantizar acceso y para prevenir daños irreversibles a la salud o a la vida de las mujeres que, por ejemplo, se practican abortos de manera no segura o en sitios clandestinos que se lucran de estas barreras que el sistema de salud le está poniendo a las mujeres. Y ya para terminar, ¿qué pasa si una persona que nos está viendo en este momento fue víctima de abuso sexual o cumple alguna de las otras dos causales para poder acceder a un derecho al aborto? ¿Qué es lo que debería hacer para lograr efectivamente acceder a un IVE? Por supuesto. Si una persona fue víctima de violencia sexual en Colombia, lo único que tiene que presentar, el único requisito es la denuncia penal para poder acceder al aborto. Si se encuentran las otras dos causales, que son riesgo para la vida o la salud e incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, también solamente necesita un certificado médico de un profesional de la salud que certifique que el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer, o que es un feto que pues, probablemente no vivirá y es incompatible. Con este certificado es el único requisito, no requiere juntas médicas, no requiere una valoración de psicólogos ni de psiquiatras. Este es el único requisito que la Corte Constitucional exige para poder acceder al aborto. Y si las mujeres cumplen con este requisito y aún así sus EPS les están poniendo barreras, pueden comunicarse con organizaciones como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, quienes acompañan casos y van a acompañar a las mujeres a que puedan hacer efectivos sus derechos. Bueno, pues Angélica Cocoma, abogada de Women's Link Worldwide, muchísimas gracias por estar acá con nosotros para hablar de este informe y de nuevo, que se trata de los impactos que ha tenido la pandemia en el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que
valga la redundancia, es un derecho en Colombia en 3 causales y desafortunadamente muchas niñas y mujeres se encuentran con infinidad de obstáculos y ahora con el coronavirus pues aún más. Gracias por exponer este tema acá con nosotros y por el tiempo. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Hasta luego. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros, encuentran más detalles sobre el informe en nuestra página web en semana.com y ya saben que estamos en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.